De última hora, la Fiscalía de Medio Ambiente está investigando si los municipios más afectados por los incendios cuentan con planes de prevención. Hemos tenido acceso al oficio de este mismo lunes. La Fiscalía dice que es evidente que la situación tan dramática que estamos viviendo con los incendios se debe o bien por la ausencia o bien por la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios. El fiscal jefe de Medio Ambiente le pide a los fiscales provinciales, en primer lugar, que averigüe si existían estos planes de prevención de incendios, especialmente en los municipios afectados. En segundo lugar, que investiguen si la ausencia de estos protocolos ha podido incidir negativamente en el desarrollo de los incendios, y en tercer lugar les pide que exijan responsabilidades penales a las personas que tenían la obligación de elaborar estos planes de prevención de incendios y que no los hubieran hecho. La Fiscalía de Medio Ambiente entra en la polémica por la gestión de estos incendios. Ha pedido al Seprona, aquí tenemos ese informe, investigar si los municipios y los ayuntamientos en zonas de riesgo tienen los planes de prevención obligatorios. Es un informe que hacen cada año, que hace la Fiscalía Medioambiental cada año, pero dada la gravedad, les dice, ojo, que no me estáis haciendo caso y os estáis arriesgando a condenas penales. Pedro Gómez. Es una nota que ha mandado el fiscal de Sala de Medio Ambiente a todos los fiscales que tengan responsabilidades en medio ambiente en todas las provincias, pidiendo que investiguen si las comunidades y las localidades que han sido afectadas por estos incendios tienen esos planes de prevención de riesgos o si estos incendios se han provocado por esa falta de planes o por la inactividad de las autoridades competentes. Y además les recuerda que se debe exigir responsabilidad penal a aquellas autoridades que no hayan elaborado estos planes de prevención antirriesgos. Íñigo Caínzos, hola Íñigo. Hola Sastre, ¿qué tal? Para añadir a todo lo que estábamos comentando esta mañana, aquello que fuisteis explicando ayer, los compañeros de Radio Galicia, lo fue contando Ricardo Rodríguez en esta antena, como la Xunta retiró a varios bomberos desplegados en plena ola de incendios, luego dio una versión que al final acabó rectificando y al final rectificó su decisión después de que la SER contara esa información. Sí, aquí el tema, Sastre, es que choca lo que está haciendo la Xunta de Galicia con lo que está diciendo la Xunta de Galicia. Tuviste hace unos días a Alfonso Rueda que te decía que el gobierno no mandaba todos los medios necesarios y que los que tenía que mandar los tenía que mandar ya cuanto antes y que no podían esperar. Pero falta todavía muchos de los medios que hemos pedido. Espero que durante estos días tiene que ser ya, porque es que los incendios son ahora, no me vale dentro de 4 o 5 días. Espero que todo eso llegue, se una al operativo de extinción y nos ayude en esto que espero sea la fase final. Un discurso que lleva haciendo la Xunta todos estos días, dejando entrever que el gobierno se está guardando medios para que Galicia tuviera que pedir el nivel 3. Esto te lo dijo el martes por la mañana, pues el martes por la tarde enviaba una notificación a los bomberos que estaban de apoyo de otras provincias gallegas, incluso de Andalucía, diciendo que ya no hacían falta. Pedro Fernández es uno de ellos. Se nos notificó que suspendió el operativo de la gente que estábamos participando en los incendios de Orense y de Barco Valdeorras. Sin explicación alguna se dijo eso y no entendemos. Ahora mismo la situación no sabemos cuál es porque nadie nos ha dado explicación ninguna. Solo nos han dicho eso, que se suspendió el operativo. Bueno, decisión que se tomó con todo Ourense nivel 2 de alerta, con incendios muy importantes activos. El revuelo fue enorme tan pronto como lo contamos. La Xunta tuvo que salir al paso diciendo de entrada que como ya no había confinados ni evacuados, no hacían falta estos bomberos, que son bomberos urbanos que no combaten las llamas directamente, sino que ayudan con la población. La primera explicación todavía causó más incertidumbre, más revuelo, obligando a la Xunta a rectificar, y ahora los han desplegado de nuevo sobre el territorio para dedicarse a labores de saneamiento y también liquidación de perímetros. El Partido Popular, que defiende la gestión que están haciendo los presidentes autonómicos y lo que hace es señalar a 3 ministros cuya comparecencia están pidiendo ya en el Senado. Sí, anda que no le sentó mal al PP como puente, se dedicó a atacar a Alfonso Fernández Mañueco o a Juanma Moreno por seguir de vacaciones mientras se declaraban los primeros incendios. Pues es ahora ese Partido Popular el que no deja de usar el argumento vacacional. Así ha criticado Alicia García a Pedro Sánchez por su visita expresa a Zamora, en la que, por cierto, no estuvo acompañado por Mañueco. Media hora en un sitio como es Zamora, que ha sufrido uno de los incendios más grandes. Creo que eso no es lealtad institucional. Media hora tenía mucha prisa para irse de vacaciones de nuevo e incorporarse a su palacio en La Mareta. Y así ataca el PP a los ministros a los que tiene pensado interrogar en el Senado la semana que viene. Que vamos a sacar a los ministros de su retiro vacacional para que den explicaciones en el Senado. Los ministros son Marlaska y Robles, que llevan a pie de incendio desde hace una semana, que tendrán que comparecer para detallar el despliegue de efectivos, y también la ministra Agesen, titular de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que se enfrentará a otras preguntas. Tendremos que preguntarle qué ha hecho para luchar contra el reto demográfico.
ella y su predecesora. Y también tendrán que explicar pues el resultado de las políticas dogmáticas y radicales de este gobierno en materia medioambiental. El PP, que se suma a esa teoría de que la despoblación está detrás de los incendios. Las comparecencias tienen que ser antes del 31 de agosto en el Senado, donde el PP puede hacer y deshacer con su mayoría absoluta. Y no obstante, antes de que se produzcan en Génova ya tienen muy claras las conclusiones. Toda la culpa para Moncloa. La actuación del gobierno durante los incendios demuestra que ha sido incompetente e incapaz. Ceuta no ha querido señalar directamente a las comunidades, simplemente estoy diciendo que habrá que revisar todo lo que estamos haciendo. Y habrá que revisarlo, pero yo creo que ha quedado bastante claro y creo que también es importante hacer pedagogía ahora, porque sí que estamos viviendo una campaña de desinformación. La ley establece quién tiene las competencias en la extinción de incendios y la ley es clara, son las comunidades autónomas. Como la competencia es del de enfrente, me quedo mirando a que me pidan. Si las comunidades autónomas quieren que el gobierno, el Estado intervenga, pueden pedir el nivel 3. Lo hicieron con el apagón. ¿Por qué no lo hacen ahora? ¿Cuál es la diferencia? Lo hicieron con el apagón. Es la misma estrategia de desinformación que vimos con la Dana. Intentar culpar al gobierno, que es algo que se está haciendo desde Génova, de no tener medios cuando estamos viendo que en Castilla y León tenían medios del Estado que no han usado. Cuando estamos viendo que en Castilla y León están poniendo anuncios una empresa privada para reclutar a brigadas forestales sin experiencia. Bueno, yo creo que el mando lo tienen las comunidades autónomas y deberían ser consecuentes con ello. Yo me he fijado en el día 15, ¿no? El día 15 que insistía la directora de Protección Civil, que es el día que recibe las 3 cartas simultáneas. Digo, ¿qué habrá podido pasar el día 15? El día 15 Feijóo se reúne con Mañueco en el puesto de mando y es precisamente ese mediodía, antes entiendo de que se envíen las cartas, cuando insisten en el despliegue del ejército. Generales y podemos entrar en debate sobre el estado de la autonomía, lo que queramos. Pero lo que aquí hubo fue el día 15 una estrategia del Partido Popular coordinada para dar la sensación de que el gobierno no estaba mandando las cosas. Es que de verdad, yo creo que no podemos negar la evidencia. Podemos decir que el Estado tiene que asumir responsabilidad. Podemos decir lo que queramos. Pero ¿vamos a negar que había una estrategia? ¿Vamos a negar que las 3 cartas en una hora no forman parte de una estrategia política? Estrategias políticas aquí tiene todo el mundo, empezando por el señor Puente, que se empezó a decir cosas impropias de un ministro. Es el turno de Iván. Yo estoy de acuerdo contigo que los tuits son totalmente desacertados, pero eso no es una estrategia política, eso puede ser un error y totalmente criticable. Pero que 3 comunidades autónomas digan que están coordinadas con el Estado y de repente de la noche a la mañana manden 3 cartas en una hora pidiendo medios que son imposibles llegar en 2 horas, para el día siguiente a primera hora decir que es que no han llegado, bueno, yo creo que hay una estrategia política. En pleno incendio se hizo una estrategia política para dar la sensación de que el gobierno central no estaba haciendo todo lo que podía hacer. Esa es la sensación que a mí me queda después de la entrevista. No porque es una opinión mía, es la sensación que me queda después de la entrevista que hemos visto antes. ¿Las comunidades autónomas pedían más medios cuando tenían medios del Estado sin usar, directora? Es que eso yo no se lo puedo decir. Yo sé lo que se nos pide y sé que de manera inmediata se pone a disposición. Quien los ha solicitado tendrá que decir en cada momento qué misiones han tenido y dónde ha actuado. Yo lo que le puedo decir, por ejemplo, el contingente internacional, el mecanismo europeo de protección civil, donde tenemos desplegados ahora mismo a 8 países y a partir de mañana a 9, porque se incorpora también un equipo de bomberos griegos a Asturias y Andorra, que lo hemos hecho por bilateral. Yo de estas 10 equipos internacionales donde la autoridad nacional es Protección Civil, yo les puedo decir, porque llevo un seguimiento estricto, dónde han estado, cuánto han actuado, cuántos litros ha echado cada avión, dónde ha estado trabajando cada uno de los equipos. Yo me imagino que las comunidades autónomas están haciendo lo propio y que todos los medios que han requerido y han puesto a su disposición tendrán detallada cuenta de en dónde han actuado, qué horas han actuado y qué trabajos han realizado. Ayer realizó una crítica dura contra las comunidades autónomas, directora. No, yo ayer no hice ninguna crítica. Yo ayer a preguntas lo que hice fue defender la dignidad, como le decía anteriormente, de todos los hombres y mujeres, servidores públicos, que desde el primer momento han estado dando lo mejor de sí mismos. Que si ha tenido que estar hasta altas horas de la madrugada para que los medios llegaran antes y se movilizaran antes, se hiciera. Yo creo que no podía consentir que se faltara la verdad de esa manera. Yo no podía consentir que se dijera que el sistema de protección civil había tardado 5 días en desplegar
tapar los medios autonómicos cuando es falso. Yo no puedo consentir que se diga que hasta el día 15 por la noche que las comunidades solicitaron el mecanismo europeo de protección civil no se hizo, porque usted misma me ha entrevistado y yo a usted le he contado en tiempo real que el jueves los Canadair franceses estaban apagando fuegos. Por lo tanto, yo ayer lo que hice fue defender la dignidad de protección civil, de la actuación del Gobierno de España. Yo no me meto con el trabajo que ha hecho nadie. Cada uno tendrá que dar cuentas de la gestión que ha hecho. Pero también le digo, no voy a consentir que se mienta sobre la actuación del Gobierno, sobre la actuación de protección civil, porque me parece que sería faltar a todos los que están detrás, no a mí, no ya ni tan siquiera al Gobierno de España, sino a todos los servidores públicos que han dado lo mejor de sí mismos para que todo llegara, para que llegara lo más rápidamente posible, de todos esos equipos de bomberos que a más de 40 grados han estado luchando contra las llamas. Es que es fácil hablar, es fácil en esa crítica política para intentar bueno, pues generar un escenario de cierta confusión, decir algunas cosas. Y creo que en la parte que a mí me corresponde se estaban diciendo cosas que no eran ciertas. Yo las he aclarado, pero más allá de aclararlas, es que se pueden acreditar con documentos, con imágenes. Es que usted, miren, estar leyendo hoy o viendo cómo se dice que hasta el día 15 por la noche que las comunidades solicitaron el mecanismo europeo no se hizo, cuando el jueves había aviones franceses apagando nuestros incendios. Esto hay que consentirlo. Yo, como directora general de Protección Civil, por un poco la dignidad, el respeto, ¿usted cree que no hay que intentar que la verdad se abra paso? Sin meterme con nadie, cada uno sabrá la gestión que ha hecho y la tendrá que explicar, pero yo voy a defender la gestión que se ha hecho desde el Gobierno de España. Insiste mucho en hasta el 15 de agosto, directora, porque parece que más o menos la coordinación era al menos correcta, usted me contará, hasta ese día. Es ese día cuando recibe 3 cartas de las comunidades afectadas por los incendios, 3 comunidades gobernadas por el Partido Popular. ¿Qué cree usted que pasó? ¿Qué pudo provocar ese giro en esas 3 comunidades? Yo hago un punto de inflexión en el día 15 por la noche, porque hasta el día 15 por la noche a mí me consta que el 100% de lo que nos decían los directores de las emergencias que necesitaba estaba puesto de inmediato a su disposición. Los medios aéreos del Miteco, las brigadas helitransportadas del Ministerio de Transición, la unidad militar de emergencias, en minutos estaba puesto a disposición de lo que nos decían que necesitaban. ¿Qué ocurre el día 15 por la noche? Que se nos mandan unas extensas listas de manera simultánea de medios que tarda un tiempo su movilización. Mover bulldozer de Sevilla a Galicia tiene un tiempo de movilización. Mover helicópteros a incendios en Castilla y León tiene un tiempo de movilización. Mover vehículos, aunque sean ligeros, a Cáceres tiene un tiempo de movilización. Y como el día 16 por la mañana ya se está diciendo los medios no han llegado, y yo lo único que digo es movilizar medios, movilizar recursos, movilizar maquinaria pesada, tiene un tiempo de despliegue. Esto se sabe en emergencias. Cuando tú necesitas esos medios tienes que anticiparte. Si estás solicitando medios extraordinarios y tan intensos, si los quieres de inmediato, tienes que haberte anticipado para que toda esa logística se haya podido preparar, y si no, saber que el tiempo de despliegue en emergencias, esto es sabido y es conocido. Yo no voy a valorar la intención que puede haber al mandar 3 cartas simultáneas que distan minutos las unas de las otras, con extensas listas, en algunos casos muy equivalentes. Yo no voy a entrar en eso, es que yo no tengo que explicar eso. Yo hago un punto de inflexión en decir que hasta el 15 por la noche, con los medios del Estado, estábamos pudiendo responder en tiempo real, y que además nos habíamos anticipado a solicitar medios de Europa y aquellos otros medios que pudieran tener las comunidades autónomas disponibles por si acaso eran necesarios, trabajando bajo la premisa de la anticipación, que es un principio fundamental en la gestión de emergencias, y que a partir del día 15 por la noche, lógicamente, al llegar estas extensas listas y simultáneas, se empieza a gestionar de manera inmediata, pero la incorporación efectiva tiene un tiempo de respuesta, como así se denomina, la gestión de una emergencia. Pues Virginia Barcones, gracias por habernos acompañado esta mañana. Una oferta de trabajo de una empresa contratada por la Junta de Castilla y León para hacer un trabajo que es competencia de la Junta, pero que tiene contrata a una empresa pero que lo haga, que es la extinción de incendios, una empresa que en Infojobs, en Internet,
ofrecía 5 puestos de peón, varios puestos de peón, a los que no se pedía ninguna experiencia previa. La formación es prioritaria, más allá de que se contrate o no. Si no hay formación, desde luego nosotros exigimos que haya una formación y exigimos que tengan la formación, y en otros casos también damos directamente nosotros la formación. O dan la formación cuando no la tienen. Esta oferta de trabajo en concreto, la que está en Internet, no pide experiencia previa ni tampoco una formación específica. Les estamos contando esta mañana que casi la mitad de los bomberos que trabajan en Castilla y León son trabajadores contratados por empresas privadas. El 40% denuncian los sindicatos que esta situación se da sobre todo, particularmente en Castilla y León, porque en el resto de comunidades, Estefanía Salvatierra, habla de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Allí, Estefanía, la contratación pública es mayoritaria. Sí, la contratación pública es la que domina, pero lo cierto es que la contratación de los bomberos forestales a lo largo del territorio nacional es de lo más heterogénea, incluso dentro de cada autonomía. Uno de los casos más llamativos es el de Castilla y León. El 20% de su plantilla corre a cargo de la Junta, un 40% tiene detrás a la empresa pública Traxa y otro 40% está en manos de empresas privadas, en torno a una treintena. Y aquí las condiciones varían de una compañía a otra. En Aragón, por ejemplo, la gestión de los bomberos forestales recae en la empresa pública Sarga. También hay casos como el de Galicia, donde la mayoría del personal de extinción de incendios es personal público de la Xunta. Solo hay una pequeña parte que es privada. Son las brigadas helitransportadas que concursan a los pliegos de los medios aéreos. En este caso, las empresas adjudicatarias contratan tanto a los medios aéreos como al personal de extinción, con condiciones laborales y económicas inferiores al personal propio de la Xunta. Y un ejemplo más, Sastre, Andalucía. Aquí todos los bomberos forestales son trabajadores públicos. Pertenecen a la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias dependiente de la Junta. Nos dices que entre las comunidades no hay un criterio homogéneo sobre el proceso, tampoco sobre la formación que tienen que tener estos bomberos, y especialmente en los casos en los que se recurre a empresas privadas, lo que denuncian los sindicatos es que no se les pide, es el caso de la oferta de Infojobs que tanto nos llamó la atención ayer, porque no se pide, Estefanía, ninguna formación y además dicen que se hacen contratos sin acreditar ninguna experiencia. Eso sí, es el caso de Castilla y León. Decíamos antes que son alrededor de una treintena de empresas privadas. Pues bien, en algunos casos, como decimos, no se requiere ni siquiera experiencia previa. Lo escuchábamos antes y lo confirman los propios bomberos. Sergio forma parte de uno de los retenes en León y dice que es algo que se repite desde hace años. Cualquier persona manda el currículum, la empresa le llama para hacer las pruebas y si considera que ha pasado las pruebas, pues entra dentro, se da formación, pero bueno, tú puedes entrar el primer día a trabajar y según te pones el mono suena la sirena y te tienes que salir. El fuego no entiende de este tipo de cosas. Eso para los peones. Vacantes que ayer mismo, como tú decías, veíamos publicadas en Infojobs. Algo parecido sucede en el caso de los técnicos. Se les exige una carrera, sí, pero no experiencia frente a los incendios. Hablamos de empresas como Acciona, Eulen, Demontes, Ozono Global. Cada una tiene sus particularidades, pero los trabajadores denuncian cada vez menos experiencia en las plantillas y además jornadas que estos días, en algunos casos, han llegado a las 25 horas. Sin alejarnos de la contratación, Sastre, la propia Junta de Castilla y León la semana pasada buscaba personal para hacer frente a los incendios en las oficinas de empleo de la comunidad. En concreto, 5 vacantes de peón de montes y extinción, 2 para conductor de autobomba y otras 7 vacantes de vigilante de incendios. Es personal que se está buscando entre los desempleados de Castilla y León. Estefanía, gracias. A vosotros. Jorge Nieto es coordinador estatal de agentes medioambientales del sindicato Comisiones Obreras. Señor Nieto, buenos días. Hola, muy buenos días. Este tipo de contrataciones, esto que ahora nos está describiendo nuestra compañera, esto que vimos ayer de Infojobs, ¿se da solo o especialmente en la comunidad de Castilla y León? Castilla y León es la comunidad tercermundista en cuanto a dispositivos de incendios forestales y la contratación es una pata más de este tercermundismo. Vale, lo que habéis dicho claramente es así y os voy a dar un dato más que todavía es más sangrante. La Dirección de Extinción de los Incendios, vale, en Castilla y León la hacen funcionarios, que es la parte pública que hablaba tu compañera antes, ese 20%. Esos funcionarios pueden ser o agentes medioambientales o técnicos, ¿vale? Graduados de carrera o funcionarios de grado superior que son agentes medioambientales. Vale, a esa gente, que es la directora de extinción de la emergencia, no se le exige experiencia en incendios, ¿vale? A día de hoy no se le exige. Es decir, tú puedes haber aprobado una oposición de ingeniero o de agente medioambiental y ponerte al frente de un incendio.
Sí es verdad que te da una formación mixta, una parte presencial de 4 días en el Centro del Fuego en León y una parte online, pero sin experiencia previa te ponen a dirigir un incendio de esta magnitud. Y eso se ha dado en este caso, en este año, en verano, sobre todo con agentes medioambientales y también con técnicos en Castilla y León. ¿Esto pasa en algún otro territorio o sobre todo o solo en Castilla y León? A las cuentas que yo tengo, en teoría es Castilla y León, pero por lo que le digo, por la parte que yo entiendo y porque es la tercermundista, ¿vale? O sea, esto en Castilla y León es algo que riza, no sé si la ilegalidad, pero sí es algo muy gravoso. Cuénteme cómo funciona en el caso, por ejemplo, de InfoJobs, ¿no? Esto que hemos conocido ahora o que se ofrece por internet o que se pide un peón. Y ahora nos contaba el testimonio que ponía nuestra compañera, es que te contratan. No sé bajo qué criterios, es lo que quiero que me cuentes, es decir, la empresa, bien, bajo qué criterios contrata y luego, si es posible, que te contraten y el mismo día en que empiezas a trabajar, tu primer día de trabajo, sin que te den ninguna formación, ya tengas que salir a ir a una extinción de un incendio. Eso otra vez sea un poco complicado, pero se puede dar circunstancia. Vamos a la parte de empresa privada, como bien decíais antes, ese 40%, ¿vale? Esa gente que está trabajando en Castilla y León trabaja bajo el convenio del sector forestal de Castilla y León, ¿vale? Para mí hay que decir que son los verdaderos héroes, los retenes de tierra, los que se pegan una pechada de trabajo todos los días, y al final esta gente lo que hace es, trabaja por el salario mínimo. Acabo de mirar las tablas salariales por curiosidad antes de entrar con vosotros, y están cobrando 1.171 euros, ¿vale? Por 14 pagas, y tienen un plus de peligrosidad de 2,20 euros la hora, ¿vale? A esta gente se le da una formación. Un plus de peligrosidad de 2 euros. De 2,2 euros la hora, aproximadamente, sí, 2,20 me parece que es la nueva tabla salarial. Y a esa gente se da lo que llaman el QA0, que es un curso de formación de 14 y 16 horas. Con 14 horas tienes que ir a enfrentarte a un incendio o a incendios como los que hemos tenido este año. Yo he tenido este año trabajando en convoys que hemos ido a trabajo a León, gente que era su primera campaña de incendios, ¿vale? Entonces es complicado y bastante poco ocurre en cuanto a seguridad con esta formación la que tenemos, y que no haya ningún accidente grave. Eso es lo que le quiero preguntar. ¿En qué medida se pone en riesgo la seguridad de gente que no pueda haber superado una formación más prolongada o que no tenga una experiencia suficiente como para ponerse dentro a participar en un dispositivo de extinción? Pues es complicado, como estábamos diciendo, pero es que parte de la base de la pirámide, o sea, parte de la cúspide de la pirámide que le decía antes, ¿vale? La dirección técnica de extinción o la dirección de extinción que hacemos los funcionarios, ¿vale? Si ya partimos de que no tenemos experiencia, es muy complicado que eso salga bien. Aún así, el capital humano que tiene la Junta de Castilla y León es muy bueno. Pero le pongo otro ejemplo. La Junta de Castilla y León, en los últimos años, llevamos negociando con ellos un decreto de guardias que quiere regular la permanencia del dispositivo todo el año, ¿vale? Y para este caso de gente, sobre todo para agentes medioambientales, lo que han hecho ha sido recortar el número de guardias. Es decir, quieren que trabajemos durante 4 meses, que es la época de peligro alto, antes 3, con 1.300 guardias menores de incendios, ¿vale? Y lo que hacen es precarizar el servicio. Donde antes había 3 agentes en una comarca de grado 1 de incendios, ahora hay 2, es decir, nos reparten el terreno. ¿Eso qué implica? Falta de seguridad, porque cuando hay más gente puede repartir el trabajo, ¿vale? La propia Junta de Castilla y León nos exige que protocolicemos un sistema que llaman SMAVE, en el que cada uno tiene un rol de trabajo. Si yo no tengo personas en las que delegar mi trabajo o delegar esas funciones, implica que yo asumo todo. Entonces tengo más carga de trabajo y el personal que está a mi cargo tiene más riesgo, ¿vale? Ya no solo por parte de esta falta de formación a nivel básico de trabajo, sino también en niveles superiores. Lo que dice el presidente Mañueco, ayer cuando le preguntaron por esta oferta en particular, aunque luego dijo que en concreto no la conocía, pero que se forma a todo el mundo, o se pide formación o se les forma. Entiendo que se está refiriendo a estas 14 horas de las que usted me habla. Correcto, el básico es el nivel ¿vale? De 14 horas. Eso lo tiene todo el mundo en Castilla y León, pero claro, 14 horas en las que tú has cogido un batefuego o una mochila, te han dicho cómo se aplica, no es suficiente, entendemos, cualquier persona para afrontar estos incendios. La experiencia al final en emergencias, la formación en emergencias se coge con experiencia, ¿vale? Después de 20 años trabajado que yo llevo, has aprendido más por cómo trabajas en un sitio o en otro que la formación teórica. Y eso está claro que lo sabe todo el mundo. El papel lo sostiene todo, pero al final cuando tú te enfrentas físicamente a un incendio es lo que te enseña a cómo trabajar con él. Las empresas privadas que trabajan contratadas por la Junta de Castilla y León para hacer este trabajo, que es competencia autonómica, la prevención y sobre todo la extinción de incendios, son unas 30, ¿no? Sí, aproximadamente, porque eso sale a licitación, ¿vale? Hay una parte que es Traxa, que es empresa pública,
¿vale? Y otro es la parte privada, que se reparte en el pastel, digamos, entre unas 30 empresas. Entonces sí que es verdad que todas están bajo el paraguas del convenio del sector forestal de Castilla y León, ¿vale? Pero es verdad que cada una tiene su idiosincrasia. Una tendrá mejor sistema de prevención de riesgos, otra tendrá peor, a una le darán mejor material, a otra le darán peor, porque al final lo que hace estas empresas es la Junta les da una cuantía de dinero y esa empresa, si cumple el mínimo, pues le dará unas botas nuevas o viejas o le dará un bono usado o sin usar a este personal. Y luego, estas empresas, ¿quién las coordina? ¿Cómo se coordinan, por ejemplo, cuando hay un episodio como el que estamos viendo este verano? Bueno, pues esto es curioso, porque lo explicabais antes en el corte de la compañera. En Castilla y León trabajan, ¿vale?, para situarnos, y veréis luego lo difícil que es esto engranarlo, porque es difícil de explicar. Personal funcionario, personal laboral, personal de empresa pública, personal de empresa privada. Aún así todavía tenemos un rizo más, que es que la Junta de Castilla y León contrata mediante convenio, ¿vale?, autobombas a ayuntamientos y mancomunidades, es decir, ya tenemos 5 tipos de personas trabajando, ¿vale?, en un incendio. A esto tenemos que sumar la UME y bomberos voluntarios o bomberos urbanos que funcionan por otro lado. ¿Vale? ¿Cómo se engloba esto? Pues lo que decíamos antes, desde la dirección de extinción que ejercen los técnicos o agentes medioambientales, tenemos que ser capaces de engranar a todo este dispositivo y hacerlo funcionar. Eso solo funciona por experiencia, no por formación, porque en 12 horas de formación no eres capaz de mejorar esto. Las situaciones más precarias o precarias se dan en los bomberos contratados por la Junta de Castilla y León. ¿Ocurre también, es decir, hay más estabilidad en otras, ya no solo comunidades autónomas, sino también en otras administraciones? Pregunto tanto por el Gobierno central como por diputaciones y ayuntamientos. Vamos a ver, diría que sí, está claro que la precariedad máxima sería las empresas privadas. A partir de ahí, la contratación que decía antes de mancomunidades o ayuntamientos, pues también se hace solo para verano. Pero bueno, el menor tiempo de contratación es empresa privada. Luego tenemos el escalón superior, que sería personal de empresa pública, Traxa, en este caso en Castilla y León, que suelen trabajar entre 6 y 10 meses. Tendríamos un escalón superior, que salió ayer en prensa, que eran también personal Traxa, pero del Ministerio, ¿vale?, que son las BRIF, que sería un colectivo al que yo pertenecí durante muchos años, que sería, por poner entre comillas, la élite de los bomberos forestales y hacia donde tenemos que tender todos, ¿vale? Y luego ya está el personal laboral o personal de la administración, que son funcionarios, por supuesto, trabajamos todo el año, y el personal laboral de la Administración de Castilla y León, que tiene distintos contratos, desde 4 meses y medio a 6, 9, 10, 12, aunque estamos tendiendo a llegar a 12 meses. Pero sí, como tú bien decías, quien peor puede estar es el personal de empresa privada, porque al final entender que una empresa privada tiene que tener un beneficio. Entonces, de algún lado tiene que salir. Señor Neto, una última pregunta. ¿Y la gente que acumula formación, es decir, te contratan una empresa privada, en las condiciones en las que ya hemos descrito, esa formación de 14 horas, luego vas acumulando experiencia? Una vez ya la tienes, acumulada esa experiencia, esa gente se suele quedar, o por decir de otra manera, les suelen retener, son contratos a los que esa gente vuelve a trabajar si no puedes ir, porque son contratos temporales, como ustedes han descrito. Esa formación luego y esa experiencia se acaba perdiendo. Se contrata gente nueva que no tiene experiencia. El capital humano se va perdiendo. Durante la época del boom inmobiliario, pues entonces no había gente y eso era una tasa de renovación altísima. Ahora, ahora hemos vuelto a tener un mercado laboral bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, cuando ha habido poco trabajo se quedaban, pero si no, se iban, ¿vale? Porque las condiciones de trabajo son pésimas. Un salario mínimo jugado ante la vida por 2,20 € y arriesgando a meterte en las llamas, pues es normal que la tasa de reposición en todas estas cuadrillas sea muy alta. Se dan circunstancias también, que no hablamos antes, pero incluso de personal extranjero, que tiene dificultades con el idioma y están trabajando. Entonces, fíjese qué problema de seguridad podemos tener con alguien que le tenemos que dar una orden y a lo mejor no entiende ni siquiera bien el idioma, ¿vale? Y eso ocurre a día de hoy. ¿Ocurre en Castilla y León? Sí, yo lo he visto perfectamente en esos últimos incendios, ¿vale? Y por supuesto no tengo nada que decir contra esas personas que tienen un derecho de trabajar, igual que cualquier otro, y yo les sus narices por arriesgar su vida a meterse ahí, incluso a lo mejor no entiende el idioma, la responsabilidad no la tiene esa persona, la responsabilidad tiene quien gestiona esto. Le hago una última pregunta y antes de despedirle, porque ahora a la vuelta querré que hablemos también de los medios que ha pedido la comunidad, en este caso la comunidad de Castilla y León, que tiene estas particularidades tan específicas que ahora hemos descrito, pero su presidente pidió, pues, el día 15 de agosto 1.000 soldados, 25 bulldozers, y el contraste que nos hemos encontrado es que había medios que desplegaba el gobierno y que sin embargo en esa comunidad no se utilizaban, o también bomberos a los que les mandaban, sobre todo en las primeras horas, las más críticas de los fuegos, en las médulas y a partir de los días siguientes, que les mandaban a su casa. ¿Le consta a usted más casos de bomberos que querían trabajar, que de hecho de forma voluntaria se fueron una vez fueron mandados a sus casas y que tuvieron que participar por descoordinación en los dispositivos? Sí, me consta. Es más, mi sindicato me lo transmitió ayer y creo que hoy de alguna manera lo podrán transmitir en Castilla y León,
de autobombas en León que han estado paradas, autobombas propias de la Junta de Castilla y León que han estado paradas durante estos días en incendios, estos últimos días, y en Zamora también se ha dado algún caso parecido. O sea que es así, ¿vale? Ya no solo han tenido parados medios nacionales, sino también medios propios de la Junta. No sabemos si con criterio o si aposta o si por error, pero que han estado parados, nos consta, y así lo denunciará Comisiones Obreras, como a mí me ha transmitido el sindicato hace unas horas. ¿Quién es, digamos, la competente, ¿no? Según nuestra legislación, son las comunidades autónomas las responsables de la prevención, planificación y la extinción de los incendios. Si ven que no pueden, se decreta, piden un nivel 3 de emergencia y entonces es el Gobierno central quien toma el mando de la extinción. Nosotros tenemos que venir a resolver en las administraciones quién tiene la competencia, que ya lo saben perfectamente, igual que saben las legislaciones. El problema es que llevamos unos años instalados en discursos que no habían aparecido antes. O sea, es que llevamos instalados varios años en discursos negando el cambio climático, negando que lo que está ocurriendo tiene que ver con un cambio climático que ocurre en todo el planeta y que se tienen que tomar medidas para ello. Es que hemos visto a líderes políticos en este país, de comunidades autónomas, decir que no hacía falta prácticamente la prevención, que es que esto es todo un invento de la Agenda 2030. O sea, de verdad, es que aquí hay un debate que va más allá de saber o no saber quién tiene la responsabilidad, que lo sabemos todos, y más las administraciones. Lo que pasa es que aquí ha interesado políticamente vender un discurso de que esto era un invento de unos chalados, y estamos viendo que no es así. El sentido, yo creo que el problema fundamental es que creo que algunas comunidades autónomas todavía no son conscientes del reto al que nos enfrentamos. Los expertos están hablando de incendios de sexta generación que solamente se previenen en invierno con gestión forestal, es decir, que ya una vez que están puestos en marcha es muy difícil pararlos, ¿no? La única forma de combatirlos es con la prevención, con la limpieza del combustible, con los cortafuegos, y lo que estamos viendo es que están mandando a personas precarizadas contra fenómenos que superan cualquier capacidad de extinción conocida, ¿no? Entonces, si lo que necesitamos es profesionalización completa, plantillas estables, formación continua, protocolos unificados, inversión tecnológica masiva, lo que estamos teniendo son muchas veces incluso debates sobre si el cambio climático existe mientras usamos bomberos temporales contra incendios que crean sus propias tormentas, ¿no? Y yo creo que la precariedad laboral de los bomberos forestales no es que sea solamente injusta, es que es un riesgo mortal para toda la población. Por eso yo aquí disiento un poquito de lo que decía Víctor. Yo creo que la privatización sí es un problema en este aspecto, en este sector. Yo creo que la privatización no es eficiencia, es abandono institucional disfrazado de libertad. Y esto lo estamos viendo con otras cosas, no solamente con los bomberos. No hay ninguna libertad para un pueblo que arde eligiendo qué empresa privada lo va a rescatar. Esta es la libertad como coartada del abandono. El discurso de la libertad aquí oculta una decisión política de abandono. Cuando dices que lo gestione el mercado, en realidad lo que estás diciendo es que no queremos asumir la responsabilidad política de que esto funcione bien. Es más fácil cambiar de empresa que construir un servicio público de calidad. Y yo creo que es distinto, es decir, no es un ejemplo comparable que un periodista esté dando noticias. No, yo creo que los servicios de bomberos no son como otros servicios, como la recogida de basura o el mantenimiento de los jardines. Son servicios de seguridad crítica donde estás privatizando beneficios y socializando costes que al final asume el Estado, ¿no? Son servicios en los que los segundos pueden significar una diferencia entre la vida y la muerte, donde se requiere coordinación perfecta entre equipos y donde la experiencia y la formación continua son fundamentales. Por eso yo creo que estamos ante ejemplos distintos. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ministro, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver si podemos aportar algún dato. De la superficie quemada este verano, ¿cuánta correspondería a explotaciones agrícolas y explotaciones ganaderas, ministro? Bueno, es muy difícil hacer una cifra final de cuál es esa situación, porque entre otras cuestiones tendremos que ver cuál es la evolución que han tenido los incendios y cuando estén extinguidos podremos tener una estadística exacta. En España tenemos en total, el conjunto de la superficie nacional es de 50,4 millones de hectáreas. El 56% es superficie forestal, son 28,4 millones de hectáreas. Y, lógicamente, tenemos aproximadamente unos 22 millones de hectáreas de superficie agraria útil. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos, lógicamente, en los incendios masa forestal arbolada, tenemos también monte bajo y matorral,
y en algún caso explotaciones agrarias. De hecho, en el mes de julio sí que tenemos identificado por Agroseguro los incidencias, los partes de siniestro que hubo 975 y se vieron afectadas 18.000 hectáreas, era porque los cultivos herbáceos extensivos, los cereales, las leguminosas, no había concluido su recogida. En este momento ha concluido la recogida, pero estamos preocupados, en primer lugar, con el viñedo. Ahora empieza la vendimia en zonas de Orense, por ejemplo, como Monterrey o como Valdeorras, pues que existe un peligro y hay que ver qué daños se han producido y cuál es la afectación sobre la vendimia. También en lugares de Castilla y León. Y también la preocupación por otros cultivos permanentes, como puede ser olivar, almendro o cítricos, y sobre todo por la ganadería extensiva. No tanto en el número de cabezas que puedan verse afectadas, como en el hecho de que tienen que cambiar de lugar donde comen. En definitiva, los pastos, muchos de ellos, por desgracia, se han quemado y, por tanto, hay que recurrir al forraje, lo cual supone, lógicamente, pues una mayor coste para los propios ganaderos, ¿no? Es una situación cambiante, la estamos siguiendo hora a hora desde el Ministerio y viendo qué medidas tenemos que tomar al respecto con las comunidades autónomas, pero ya le digo que habrá que delimitar, una vez hayan concluido los incendios, lo que suponía superficie forestal propiamente dicha de superficie agraria. De hecho, la superficie agraria afectada es muy limitada, bastante limitada, aunque haya efectivamente casos, sobre todo, como le decía, el mes de julio, donde las tareas no habían concluido de recogida, pero podemos encontrar esa situación y sobre todo en el campo ganadero, como le indicaba hace un momento. Ministro, el presidente del Gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros va a estudiar la declaración de zonas de emergencia. Le voy a pedir con concreción, ¿ustedes van a incluir una línea concreta de ayuda para agricultores y para ganaderos en ese Consejo de Ministros? Bueno, si me permites, con su pregunta quisiera dar una respuesta porque es importante, yo creo, para tranquilidad también y para conocimiento de los ciudadanos y sobre todo de los afectados que muchas veces, lógicamente, formulan preguntas, nos llegan estos mismos días al Ministerio. Primero, tenemos el seguro agrario y el seguro agrario cubre en sus líneas tanto las actividades agrarias como las forestales, como las ganaderas, y el riesgo de incendio está cubierto ahí. Es un seguro que está bonificado, subvencionado por el Estado en un 40%, y donde ya hemos llevado a cabo, pues peritado y pagado las indemnizaciones correspondientes a los incendios del mes de julio. Ahora, lógicamente, aún no han concluido, por desgracia, estamos luchando contra ellos y habrá que verlo. Segundo, la política agrícola común, las ayudas directas de la política agrícola común. Este es un mensaje muy claro porque me gustaría, aprovechando esta entrevista, trasladarlo a todos los agricultores y ganaderos. Si una superficie se ha visto afectada por el incendio, es fuerza mayor que declara la comunidad autónoma y, por tanto, se van a percibir las ayudas de la PAC, de la Política Agrícola Común, exactamente igual. Veamos los ejemplos de la Dana o bien lo de La Palma también en relación con el volcán. Samuel, déjame que conseguimos este tema porque está en los reglamentos de la Unión Europea y también de la Comisión Europea y en el tema. Y en tercer lugar me pregunta por la declaración del próximo martes, la declaración de zona catastrófica, se llama ahora de emergencia de protección civil. Ahí lo que se hace es fijar el territorio que es afectado y a partir de ahí los distintos ministerios trabajaremos en interministerial para ver qué respuestas, una vez sepamos, como le decía, tengamos la fotografía y las coberturas que se han hecho y las que se pueden hacer, de qué respuesta podemos dar al respecto. Yo lo que quiero decirle y quiero transmitir a los espectadores es un mensaje muy claro. De igual forma que hemos puesto sin ningún límite todos los medios disponibles del Estado, del Gobierno de España, para responder a esta situación en apoyo de las comunidades autónomas e incluso hemos movilizado el Mecanismo Europeo de Protección Civil, igual vamos a colaborar con el resto de las administraciones para conseguir la recuperación y la reactivación de las zonas que han sido afectadas por los incendios. Es que, claro, hay afectación en muy distinto ámbito y nivel, ministro. Por ejemplo, hay agricultores, hay ganaderos que han perdido desde cercados hasta naves concretas, colmenares. ¿Para esas pérdidas va a haber ayudas directas también?
Vamos a ver cada cosa qué cobertura tiene, porque hay cuestiones, como le decía antes, algunas de ellas están ya cubiertas por el propio seguro agrario, o bien por un seguro industrial en el caso de, por ejemplo, naves, pero hay otros casos en que no. Y precisamente esa evaluación es una evaluación que no podemos hacer durante los incendios, sino una vez concluidos estos y tener una fotografía exacta para poder responder. Como le decía antes, la voluntad del Gobierno es muy clara y la misma voluntad que hemos empleado en apoyo de la reconstrucción, ya sea en Valencia o ya sea en La Palma, en relación con la situación creada, es la que vamos a llevar a cabo en relación con estos incendios. Es una situación tremendamente dramática. Si me permite, no he tenido ocasión de decirlo y quiero transmitirlo, absolutamente mi solidaridad y mi apoyo con los familiares y con los amigos de las víctimas, con todos los afectados, en particular agricultores y ganaderos, y por supuesto a todos aquellos que están luchando en este momento en los incendios, que es la prioridad absoluta de este momento. Una duda que ha sobrevolado aquí en la mesa hace tan solo unos minutos, ministro. Hay vecinos que se quejan, se han quejado en este mismo programa, de que ellos tienen su propiedad, dentro de un parque natural y que no pueden tocarlo. Prácticamente necesitan muchísimo papeleo pues, para hacer un pequeño cortafuegos en torno a su vivienda. Si ellos no pueden limpiar el monte, ese parque natural, ¿de quién depende? ¿Es del Gobierno de España o de la comunidad autónoma? ¿Quién debe limpiar ese parque natural? Vamos a ver, que hay normas específicas en materia de las zonas como los parques nacionales, considerados como de especial valor ambiental, está claro. Hay regulaciones específicas. Que esas regulaciones conduzcan a que no se pueda quemar ningún tipo de rastrojo o no se pueda llevar a cabo una actividad, está claro, y sobre todo está sometido a autorización, pero no solo en los parques nacionales, sino en el conjunto de la actividad agraria de España. Tenemos, por ejemplo, un periodo, depende de las comunidades autónomas y de los lugares, recuerdo pues por ejemplo el caso de Andalucía, de hace años era el 1 de junio al 30 de octubre, pero se ha ampliado, creo que en estos momentos, si no recuerdo mal, es superior, donde están totalmente prohibidos el hacer fuegos, el hacer quema de restos de rastrojos, evidente, de restos de poda. Hay periodos de prohibición absoluta y otros periodos sometidos a autorización administrativa. Pero fíjese, estos días se habla mucho de si los incendios son intencionados o no. Se habla de una cifra muy elevada, que yo creo que no se corresponde. Esto hay que dejárselo a la Guardia Civil, al Seprona, que hace muy bien su tarea y después se averigua cuál ha sido la causa y si ha habido autores. Pero lo que hay es mucha negligencia, lo digo con toda claridad, no dolosa, no porque lo quieran hacer en absoluto, sino porque un pequeño fuego se les va a alguien que está quemando un rastrojo por el viento o por otra circunstancia. Estamos con altísimas temperaturas, con bajísima humedad, con viento, y en esas condiciones cualquier cuestión a mucha gente le puede sorprender y puede ser una causa de un incendio mayor. Por tanto, dejémoslo claro. Yo creo que en estos momentos se está discutiendo, y a veces veo en las redes sociales o en los debates públicos algunas afirmaciones taxativas de que no se puede hacer o que se puede hacer. No, vamos a ver, está sometido efectivamente a una autorización, hay que comunicarlo, pero se pueden hacer estas cuestiones. ¿Que en el pasado no hacía falta? Pues sí, pero en el pasado no teníamos las condiciones que tenemos ahora. Yo creo que hay que situarse en el contexto en el que estamos. Estamos en un momento en que negar la realidad no sirve de nada. Y negar la realidad de que tenemos temperaturas más altas y periodos de temperaturas más altas durante mayor número de días, que tenemos una humedad más baja como consecuencia de la disminución de la pluviometría en estas fechas, cosa que es absolutamente lógica, por otra parte, y del incremento del viento. Si todo eso se une en este año a las lluvias que hemos tenido durante el invierno y la primavera, que han hecho crecer el matorral y el monte bajo, pues las condiciones están ahí. Yo creo que lo que sí que hay que afrontar es la tarea de gestión. La tarea de gestión pasa primero por la actividad económica, donde en nuestro medio rural, si no hay actividad económica, y es básicamente agroalimentaria, digámoslo claro, no hay personas. Y si no hay personas, no hay gestión del territorio y cuidado del territorio. Por eso yo siempre alabo la labor de nuestros agricultores y ganaderos, porque son los primeros que cuidan nuestro territorio.
Una cuestión que yo creo que le importa a muchos ganaderos ante la urgencia, ¿no?, que están viviendo. Ustedes, desde el Ministerio, ¿cómo van a garantizar que los ganaderos puedan alimentar a sus animales en las próximas semanas si no tienen pasto disponible? No, vamos a ver, estoy viendo en primer lugar lo que corresponde, hay pastos y hay también lógicamente forraje, hay piensos, y esta es una actividad que cada ganadero cada año sitúa en función de sus necesidades y sus posibilidades. Lo que ocurre es que ahora ha habido un cambio brusco, ha habido varios ejemplos que muestran lo solidario que es nuestro país, lo solidario que es España, de donación de forraje o puesta a disposición de forraje por parte de empresas que lo producen de paja para que puedan alimentarse los animales. Y en cuanto a cómo se responde a ello, quiero recordar que la competencia agraria y ganadera es responsabilidad de la comunidad autónoma, de cada comunidad autónoma. Evidentemente nosotros desde el Gobierno de España vamos a colaborar a este respecto, pero es una responsabilidad, una competencia de la comunidad autónoma, y ahí hay que ver en cada lugar y en cada situación cómo se plantea la cuestión. Pero evidentemente la voluntad de apoyo está ahí y vamos a hacer lo que sea necesario. ¿Y ustedes desde el Ministerio de Agricultura están coordinados con las comunidades autónomas para que esas ayudas lleguen cuanto antes y para evitar, por supuesto, que haya duplicidades? Vamos a ver, en este momento, como le digo, estamos en una situación, hemos estado en relación con los incendios del mes de julio. Ahora, desde el 3 de agosto, se ha iniciado por desgracia, una fase muy dramática e intensa de los incendios forestales. Necesitaremos tener una fotografía y ver exactamente cuál es la situación, y evidentemente estamos coordinados. Yo me reúno periódicamente, al menos una vez al mes, con los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas. Tenemos prevista una reunión justamente a principios del mes de septiembre, y además de eso hay reuniones con los directores generales y los secretarios generales. Por tanto, existe una coordinación que es absolutamente necesaria dentro de un Estado autonómico. Yo creo que nos hace falta unidad, lealtad, colaboración entre administraciones ante una situación, un fenómeno como el que estamos afrontando, ¿no? Ministro, muchas gracias por habernos acompañado hoy en La Hora de la 1.